Hola, es un gusto estar nuevamente a cargo de este espacio del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. Mi nombre es Mario Fera, yo soy juez de la Sala 9 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y estoy a cargo como director de la capacitación que venimos haciendo desde hace algunos años en materia de derecho del trabajo, actualización. En este caso nos convoca la reciente entrada en vigencia hace algunos meses, durante el año pasado, de la ley 27.742. Vamos a abordar algunos de los puntos que la nueva legislación en materia laboral modifica aspectos de la ley de contrato de trabajo e introduce algunas otras normas, causa en este momento en el orden jurídico laboral. El, el impacto que tuvo la ley 27.742, llamada en general ley de bases, por la cantidad de temas que involucra que exceden el derecho del trabajo y que justifica su denominación en la medida en que trata de establecer algunos criterios básicos de la legislación en general para una reforma aún pendiente en nuestro país. eh, Dedica dos de sus títulos al derecho del trabajo, y vamos a focalizarnos principalmente en lo que tiene que ver con el empleo privado. Y en relación con ese tema, eh, lo primero que es importante señalar es que eh, las modificaciones que introdujo la ley 27.742 fueron producto de una negociación, como se sabe, en el ámbito del Poder Legislativo, donde quedaron aprobadas varias modificaciones que son menores de las que se pretendía aprobar, pero de algún modo las que quedaron aprobadas justifican una aproximación que de algún modo las clasifique, y en ese sentido, por una cuestión metodológica, nos parece importante distinguir de las modificaciones que produjo la ley 27.742, las que se refieren al inicio del contrato de trabajo, por un lado; por otro, las que se refieren a la finalización del contrato de trabajo; y en tercer lugar, las que se refieren al desarrollo de la relación laboral. Es una metodología elegida simplemente por razones de tipo, digamos, académico, como para poder comprender dentro de la secuencia del contrato en qué medida afectan, ¿no? Y en este espacio que nos toca, reducido, y que vamos a tener la posibilidad de ampliarlo en un curso que hagamos a lo largo del año, nos vamos a referir a las modificaciones que introdujo la nueva ley, que afectan el inicio del contrato. Eh, y acá, bueno, encontramos dos o tres modificaciones, yo diría, importantes. La primera de ellas es la modificación que la nueva ley introdujo al artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, que fija el ámbito de aplicación de la ley de contrato de trabajo. En esto, una aclaración previa. La ley de contrato de trabajo en Argentina es, como sabemos, una ley medular, fundamental en lo que hace al derecho individual del trabajo, una ley sancionada y puesta en vigencia en la década del 70, que tuvo en la misma década del 70 una modificación importante en 1976 como producto del golpe de Estado, pero después, a lo largo de las décadas que transcurrieron desde ese momento hasta ahora, tuvo algunas modificaciones diversas, digamos, sobre las cuales no vamos a entrar ahora en el análisis, pero lo cierto es que a lo largo de estas 5 décadas que ya transcurrieron, se cumplieron 50 años el año pasado de la puesta en vigencia de la ley 2744, eh, marcaron dentro del derecho individual del trabajo argentino lo que nosotros consideramos que es la reglamentación general del principio de protección al trabajo que la Constitución tiene desde el año 1957. La ley de contrato de trabajo, según eh, interpretamos, es al derecho del trabajo como el Código Civil es al derecho civil. Es decir, es una ley que contiene
disposiciones de carácter general que se aplican a toda persona trabajadora argentina, sea dentro del ámbito público o privado, manual, intelectual, urbano, rural, y las clasificaciones del trabajo dependiente que nosotros podemos hacer. Y así lo interpretaron la doctrina y la jurisprudencia, inclusive la jurisprudencia de la Corte, porque los primeros artículos de la Ley de Contrato de Trabajo tienen una referencia a determinados institutos que son generales, como el concepto de trabajo, como el concepto de trabajador, de empleador, de empresa, todo lo que son los principios y reglas generales que hacen a una relación de carácter laboral, eh, y un conjunto de herramientas que se aplican a toda relación de subordinación por la cual una persona que trabaja está en una situación que nosotros consideramos, llamamos de vulnerabilidad negocial, es decir, que no tiene una facultad de autonomía, la que existe en el derecho civil, que le permite ejercer su libertad de contratación de un modo pleno, sino que justamente el sentido del derecho del trabajo, el orden público laboral, lo que hace es partir de esa diferencia que existe en el poder negocial y prevé todas estas herramientas que la ley de contrato de trabajo en Argentina contiene en los primeros artículos y que se aplican a toda relación laboral, más allá de que se les aplique específicamente la ley de contrato de trabajo en su regulación de los institutos específicos. Bueno, esta aclaración previa es importante hacerla, porque la primera modificación a la que nos referimos de la ley de bases, 27742, respecto del artículo 2 de la ley de contrato de trabajo, lo que hace es introducir en el artículo segundo, que se refiere justamente al ámbito de aplicación de la ley de trabajo, de contrato de trabajo, una exclusión. En el inciso D excluye a los contratos que regula el Código Civil y Comercial de la Nación, lo cual nos remite de alguna manera a varias de las normas del Código Civil y Comercial de la Nación que regulan contratos no laborales, sino civiles. Eh, ¿Qué es lo que consideramos nosotros que es el efecto principal que la ley tiene al enumerar como uno de los supuestos excluidos a las contrataciones del Código Civil y Comercial? Bueno, en realidad parece, eh, eh, si uno lee el artículo 2 eh, completo, se da cuenta de que las primeras exclusiones que contiene en realidad presuponen la existencia de una relación de dependencia, como es el trabajo de casas particulares, el trabajo agrario, el empleo público estatal. Sin embargo, el legislador de la nueva ley introduce una exclusión que no presupone la existencia de una relación subordinado-dependiente, sino justamente que presupone la no existencia de esta relación, con lo cual, de alguna manera, esta modificación a la norma introduce un elemento extraño, que es la contemplación de figuras que es obvio que la ley de contrato de trabajo no puede regular, pero precisamente porque no son laborales. Entonces, desde un punto de vista práctico, la modificación introducida, metodológicamente hablando, se presenta como sobreabundante, porque no sería necesario que en una ley de contrato de trabajo prevea que no se le aplican, que ella no se aplica a relaciones que no son laborales, lo cual parece una obviedad. Pero desde el punto de vista metodológico también, si la intención del legislador era regular todas las figuras excluidas de la ley de contrato de trabajo, entonces tendría que haber hecho una enumeración completa, no solo de las previstas en el Código Civil y Comercial, sino de otros ordenamientos laborales. Esta cuestión nos hace pensar que la intención del legislador fue otra. La intención del legislador parece haber sido la de dejar plasmado o expuesta como en una vidriera, ¿no? Una vitrina, el carácter no laboral de las relaciones reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. De alguna manera, la intención parece trascender un poco lo estrictamente jurídico y mostrar que hay una intención del legislador por favorecer, digamos, las contrataciones civiles. Bueno, la eficacia de la norma en términos prácticos, desde este punto de vista, parece relativizada, ¿no? Es como una invitación a
contrataciones de carácter civil. Y hacerlo dentro de la ley de contrato de trabajo, bueno, es una decisión legislativa particular, en alguna medida quizá cuestionable. Sin embargo, esta modificación es evidente que tiene una intención similar o asimilable con la modificación que la propia ley 27.742 introdujo al artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que como sabemos prevé en su primer párrafo la presunción de existencia de un contrato de trabajo frente al hecho de la prestación de servicio por parte de una persona en favor de un tercero. La ley 27.742 introdujo un segundo párrafo, el artículo 23, según el cual esta presunción no se aplica a los casos en los que hubiera una formalización de contratos civiles y comerciales o ajenos al derecho del trabajo, o cuando haya documentación como la entrega de facturas por parte del prestador respecto de las tareas públicas. Con lo cual, acá aparece plasmado en la ley una relativización de la presunción del primer párrafo, es decir, que esta presunción no se aplicaría. Sabemos, digamos, quienes estamos en el estudio y en la práctica del derecho del trabajo durante muchos años, que la presunción del artículo 23, como otras presunciones que las leyes laborales prevén, son en definitiva herramientas que orientan el razonamiento de la autoridad que tenga que juzgar sobre la existencia o no de un contrato de trabajo frente a determinadas circunstancias o hechos. Por eso, en el caso de la modificación esta, que tiene una relación con la modificación a la que aludimos antes, porque las dos apuntan de alguna manera a marcar la posible existencia de una relación civil y no laboral cuando los hechos parecen indicar, de acuerdo con la norma, que se daría una relación laboral. eh, esta modificación también nos parece que apunta a una relativización de la presunción que invita a la contratación civil. A ver, la modificación legal parece indicar una intención del legislador frente a un contexto de gran informalidad negocial como el que existe en Argentina, de formalizar contrataciones. Entonces, por esto, digamos, parece tener una invitación a que todo contrato, mediante el cual existe una prestación de servicios, se formalice y que si se lo hace dentro del derecho civil, esto evita, en principio, la aplicación de la presunción laboral. Desde ese punto de vista, parece el análisis también metajurídico, parece una invitación que trasciende un poco el plano de la norma. ¿Por qué? Porque en el plano estrictamente jurídico, esta modificación del artículo 23 lo que da a la autoridad que tenga que juzgar la existencia de una relación laboral es un elemento más. Y acá pasamos a analizar, bueno, pero ¿qué autoridad puede determinar la existencia de un contrato de trabajo o de un contrato civil? Bueno, podemos analizar dos, básicamente. La autoridad administrativa, que puede hacerlo, por ejemplo, en la medida en que la autoridad administrativa del trabajo haga una inspección y en el marco de esa inspección surja que hay documentación no laboral que formaliza la contratación, entonces la autoridad administrativa se va a ver impedida de avanzar sobre, por ejemplo, una multa que eh, establezca el carácter laboral de la relación. Pero ¿qué pasa en el caso de la otra autoridad, que es la autoridad judicial? Bueno, la autoridad judicial, como sabemos, tiene mucho más margen de apreciación sobre la realidad del caso. Y acá nos encontramos con que la modificación de la ley 27.742 al artículo 2 y al artículo 23 no modificaron el artículo 14 de la ley de contrato de trabajo, que se refiere a la figura del fraude, ni el artículo 21 de la ley de contrato de trabajo, que al definir el contrato de trabajo establece que el contrato de trabajo es lo que la realidad dice que es decir, lo que la doctrina llama el principio de realidad. El juez, el tribunal que tenga que intervenir en un caso para dirimir
qué tipo de relación se trata, no va a basarse meramente en presunciones. Por lo menos es lo que generalmente pasa. La presunción suele ser en el ámbito judicial el inicio del razonamiento tendiente a concluir en la existencia o no de un contrato de trabajo. Por lo tanto, cuando la autoridad judicial esté frente a una situación como la que plantea la norma, donde haya una formalización de una contratación de carácter civil o entrega de documentación como facturas de monotributista, por ejemplo, va a ir más allá necesariamente y va a analizar el caso a la luz de todos los elementos reunidos en el marco de la prueba que puede producirse en un juicio, y ahí va a concluir en base a la totalidad de las normas de la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo el artículo 14, incluyendo el artículo 21, el conjunto de herramientas que se ponen en favor de las personas trabajadoras que son normalmente vulnerables desde el punto de vista negocial, y va a definir la cuestión en base a lo que la realidad haya pasado. Y la tercera modificación a la que vamos a aludir en este acotado espacio es la novedad que trae la ley 27.742 al introducir una nueva figura en el marco normativo, que es la de los denominados trabajadores independientes con colaboradores. Bueno, esta figura se introdujo en la ley 27.742, en el capítulo cuarto, el artículo 97 se refiere a ella, señalando que el trabajador independiente podrá contar a otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo, y podrá acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo Nacional. Y que el mismo, según dice el segundo párrafo, está basado en una relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos ni con las personas contratantes de los servicios u obras, e incluirá tanto para el trabajador independiente como para los trabajadores colaboradores el aporte individual de una cuota mensual que comprenda la cotización al régimen de obras sociales y el sistema de seguro. Bueno, y algunas otras cuestiones más. El último párrafo del artículo hace un señalamiento muy particular, porque dice que el presente artículo será de aplicación específicamente cuando la relación sea independiente, es decir, en las que se encuentre ausente alguna de las notas típicas de la relación laboral, que son, dice la ley por primera vez, la dependencia técnica, la jurídica o la económica. Todo ello de acuerdo al tipo de actividad, oficio o profesión que corresponde. Creemos que el modo en el que está redactada esta norma va a ser de dificultoso encuadramiento sin una reglamentación específica que establezca de un modo claro, preciso, cuál es el alcance. Lo primero que acá la norma advertimos que excluye es la existencia de una relación de dependencia. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la relación es de carácter dependiente, directamente esta figura no se aplica. El modo que la ley fija para establecer el carácter independiente es, a nuestro juicio, bastante endeble, porque se refiere a 3 notas de la dependencia que en realidad son conceptos que la doctrina había elaborado solamente desde un punto de vista académico, metodológico, para determinar la existencia de una relación de dependencia. En rigor, lo que la práctica demuestra desde nuestra visión que lleva a considerar la existencia o no de una relación de subordinación dependiente encuadrable en la ley de contrato de trabajo es, por un lado, que una persona se incorpore y trabaje para un proyecto ajeno. Es decir, la ajenidad es una nota típica, inescindible, digamos, de un contrato de trabajo. Y por otro lado, el ejercicio del poder de mando o dirección por parte de quien es titular de la organización o emprendimiento empleador, empresario. Eh, por supuesto que esta ajenidad por parte de quien presta el trabajo respecto de lo que produce, y el ejercicio del poder de mando por quien lo dirige, son, eh, creemos nosotros, el núcleo de la existencia de un contrato de trabajo, y se manifiestan a través de
de circunstancias de carácter técnico, de carácter económico y de carácter jurídico. La doctrina siempre privilegió como determinante de la relación de dependencia la dependencia jurídica, porque es justamente el ejercicio del poder de mando, dirección, sancionatorio, etcétera, y todas sus implicancias, frente a la ajenidad que tiene quien presta tareas a favor de otro. Pero estas tres notas, técnica, económica y jurídica, son categorías conceptuales manejadas por la doctrina que a veces aparecen, algunas de ellas más diluidas y algunas de ellas más presentes que otras, pero nunca son en sí mismas determinantes por sí cada una de ellas aislada de la existencia de un contrato de trabajo. Por eso, la norma, tal como está redactada y sin una reglamentación precisa, clara, detallada, que lleve a considerar el encuadramiento de determinadas figuras, actividades hoy presentes en la sociedad y en la realidad, eh, no parece completa y que pueda tener una eficacia como la que aparentemente el legislador tuvo intención de incorporar. Eh, Hoy, así como está, se presenta como una figura muy litigiosa para quienes decidan, eh, eh, digamos, encarnarla, encuadrar en esa figura. Y creo que todavía quizás en algunos aspectos sea prematuro señalar si es una figura que va a tener o no una acogida dentro del régimen jurídico y que va a ser muy utilizada. Eh, no es esta la primera experiencia, la nuestra, la Argentina, en este tipo de figuras que de alguna manera eh, se refieren a aspectos de la economía que no son fácilmente abordables del derecho del trabajo ni tampoco del derecho civil. Hay experiencias en la legislación europea, no del todo satisfactorias hasta ahora en la legislación española, en la legislación italiana. Veremos cuál es el impacto que tiene esto en la legislación, en la práctica jurídica argentina. Bueno, hasta aquí vamos quiero agradecer que hayamos podido tener este espacio, compartir estos primeros aspectos que nos presenta la ley 27.742 de modificación a la ley de contrato de trabajo y de agregados normativos en una materia como es la de la práctica del derecho laboral que nos convoca y esperamos encontrarnos en próximo encuentro donde podamos analizar las modificaciones que la ley reciente produjo en otros aspectos del contrato de trabajo. Muchas gracias.